Buenas tardes. Me parece que estamos ya en hora para comenzar esta sesión de formación del Programa Nacional de Formación en Menopausia Online. Espero que todos estén conectados y los que se vayan incorporando en breve, pues iremos poco a poco retomando. Por agradecer y felicitar a todos los que estén inscritos a este Programa Nacional de Formación, que he visto el programa es amplio, bastante completo y además toca todos los temas abordables que puede ser menopausia. Por suerte para mí, el tema que ha tocado en este bloque, yo reconozco que un martes a las 8 de la tarde, el tema cuando uno coge la agenda, ya haya visto la temática que tocaba hoy, haya resoplado dos veces y entienda que, que no es el tema, el título más atractivo para una formación a las 8 de la tarde, un martes. Pero bueno, ya que estamos aquí, aprovechemos. Yo creo que sí puede ser interesante. Me gustaría que desde las casas, por lo menos el rato que estemos conectados, se haga algo más dinámico y se saque algo de provecho en cuanto a los conocimientos en genética y sobre todo el concepto de epigenética en la insuficiencia ovárica prematura. La insuficiencia ovárica prematura es un concepto que al ginecólogo le prima muchísimo, interesa, incluso cuando alguien lo diagnostica, presenta el caso en alguna sesión, sobre todo si tiene alguna peculiaridad, pero muchas veces se nos olvida la causa subyacente genética y no le damos la importancia porque los ginecólogos, hay que reconocerlo, nos cuesta trabajo el manejo de la genética, ¿no? Tenemos las pautas, pero al final incluso consultamos genetistas. Insisto, siento que la temática a lo mejor no pueda resultar muy atractiva de entrada, intentaré que sea lo más menos posible y sobre todo llevar unos conceptos claros a la hora del manejo posterior, ¿vale? Ni que decir tiene que a la hora de hablar de ovario prematuro, de la insuficiencia ovárica prematura, ya lo explicó toda la doctora Iglesias la semana pasada de una manera extraordinaria, pero bueno, el tema de la genética sí es importante. Todos sabemos cómo influye la genética y la herencia de nuestras características fenotípicas, nuestra expresión genética y, por supuesto, en el desarrollo de las enfermedades que podamos padecer, la importancia que tiene. Tenemos aproximadamente unos 30.000 genes. Todo ello contiene esas instrucciones de esa enfermedad, ese desarrollo, el funcionamiento del organismo. Al final somos nuestros genes, como se decía la frase, y esos 23 famosos pares de cromosomas que todos sabemos identificar. Muchas veces en la parte obstétrica manejamos mal los términos genéticos y en otras enfermedades como la insuficiencia ovárica prematura se nos olvida tenerlo presente. Bueno, vemos la línea del tiempo. Quería dar un breve repaso porque todos estamos familiarizados con desde Mendel que puso sus leyes en el desarrollo, ¿no? Todos las conocemos, las leyes de la herencia, cómo van evolucionando a diferentes códigos, el primer ratón transgénico en el 83, el primer animal clonado que nos encontramos en el 96, la abeja Dolly. Yo tuve la suerte de verla en el Museo Nacional de Escocia. Podría ser la abeja Dolly, puede ser cualquier animal, pero impresiona mucho ver un animal que fue clonado. Simplemente una oveja expuesta que está girando y llama mucho la atención. Pero bueno, hemos tenido muchos más avances y por supuesto el dato más importante ha sido cuando en 2003 completamos el mapeo del genoma humano, que mucha gente entendía, muchos pensábamos que al tener este mapeo ya podríamos identificar cualquier momento, cualquier enfermedad genética, pero entendemos que es muy complicado, que un gen es una pieza que parezca diminuta, tiene muchos componentes, muchas variaciones y es difícil identificar en concreto la causa, pero hay unas que ya están conocidas. Y si pasamos al terreno de la epigenética, todavía un concepto que a veces, no sé si están muy familiarizados con el término, del griego epi, que significa en o sobre, la genética. Lo que quiere estudiar es cómo influye la expresión, el ambiente, la expresión genética. No es la modificación de los genes, un daño al genoma, sino esa regulación, esa expresión del ADN, cómo puede cambiar en función del ambiente en el que nos encontremos, la alimentación, la nutrición, tóxicos. Eso puede influir que ciertas expresiones genéticas se acentúen y otras queden frenadas. Y eso lo veremos también, porque vamos a empezar con la primera parte de genética y a la segunda parte nos vamos a dedicar un poquito más y más corto a la epigenética. Como he dicho, prometo, insisto, ser breve. Por supuesto, importancia cada vez más. Nos gustaría tener una práctica personalizada, como dice el Instituto Nacional de Genómica, con un perfil genético individualizado y con eso tratemos. Es un concepto que muchas veces lo preguntan los pacientes, no está tan al día. Realmente no tenemos una medicina tan personalizada en función de la genética, que sería lo suyo, pero sí es verdad que cada vez tenemos más genes, pues nos ha pasado con los famosos oncopaneles de la mama, que estarán muy familiarizados, sobre todo con el BRCA,
en el que sí es verdad que ese diagnóstico precoz, que lo tenemos un manejo frecuente, ojalá que al final de la charla con la insuficiencia ovárica prematura tengamos el mismo concepto, tengamos ciertos genes o ciertas localizaciones muy presentes para identificarlas, como pasa con el BRCA. Y es verdad que bueno, nos permite sobre todo una prevención, un asesoramiento genético, que también es importante formarnos en este tema del asesoramiento genético. Y antes de empezar la charla y meternos en temas un poco ya más rudos, un poquito más áridos, por así decirlo, sí me gustaría saber, bueno, hacer dos preguntas. La primera, siendo honestos desde casa, si considera importante realmente el estudio y el conocimiento genético en el tratamiento de la insuficiencia ovárica prematura. Si alguna vez nos hemos planteado cuánta importancia tiene la genética en una enfermedad en la que, bueno, muchas veces sabemos identificarla, tenemos muy claros los criterios diagnósticos, tenemos claros los tratamientos posteriores, pero la causa etiológica muchas veces, bueno, a veces incluso la tratamos sin saber por qué se ha producido y siempre recurrimos a la parte que más nos gusta cuando no tenemos, idiopático, que es una palabra que al final significa que no tenemos ninguna idea, pero suena muy bien, sobre todo de cara al paciente, la causa idiopática, ¿no? Esperamos que podamos reducir el concepto idiopático después de esta charla. Y otra pregunta que tendría aún más a nivel personal, ¿no? Imaginémonos que, no sé, creo que no hay residentes muchos conectados, si habrá, pero antes de tener hijos, con 27, 28 años, en un supuesto final de residencia, esa época gloriosa, nos podríamos plantear realmente, ya como ginecólogos recién formados, si querríamos saber, sobre todo a nivel de las mujeres presentes, ¿no? A lo mejor el hombre, en este caso, póngase la situación de una mujer, saber si quisiéramos saber si tenemos esa mutación genética que puede llegar a provocar una insuficiencia ovárica prematura. Nos gustaría saberlo, porque hoy día abogamos mucho por técnicas de reproducción, conservación de material, pero nos gustaría saber si tenemos un gen que realmente tiene cierta predisposición en un grado alto para poder actuar. Nunca lo hemos planteado, pero incluso a nivel particular, hay gente que yo sé que ginecólogos se han planteado un BRCA, pero nunca se han planteado a lo mejor esta cuestión, ¿no? Siendo honestos, a ver si nos interesaría. Vamos a ver a lo largo de la charla qué nos parecería esa percepción. ¿Por qué? Porque ¿hay magnitud del problema a nivel genético? Pues sí, yo creo que hasta un 30% de las mujeres con la insuficiencia ovárica idiopática, como la clasificamos, y digo tanto el concepto idiopático, tienen antecedentes de menopausia precoz y de insuficiencia ovárica prematura. Lo que hace pensar que esa insuficiencia ya no es idiopática, que está pasando a una causa. Es verdad que de esas causas genéticas que sospechamos por esa agregación familiar, un 70% no sabemos. Pero realmente este cuadro, que es muy bueno, un tratamiento clásico, lo presentó la doctora Iglesias, pero esos tantos por ciento deberían de empezar a cambiar. Deberían empezar a cambiar y requeremos mucho trabajo. La verdad que si hacemos búsquedas por internet aparecen con cierta frecuencia tesis doctorales en las que van picoteando diferentes genes, nuevos hallazgos, en el que bueno, aumentan la posibilidad de descartar causas genéticas. Es muy difícil para muchas enfermedades localizar un locus, un gen nada más responsable de una alteración tan importante como la insuficiencia ovárica prematura. Habría que quizás hablar de una situación multilocus, pero a todo el mundo nos gustaría descubrir un gen que está totalmente relacionado, ¿vale? Pero igualmente, cuando tengamos una enfermedad de insuficiencia ovárica prematura con mucha agregación familiar, no utilizamos el término idiopático de entrada. ¿Por qué? Cuando ocurre realmente una amenorrea primaria en una paciente y ya tenemos una insuficiencia ovárica prematura sin llegar a arreglar, realmente encontramos en su cariotipo, en su cara genética, un 21% de anomalía. O sea, de entrada, sin hacer muchos estudios, podemos ya presuponer. Cuando ha tenido ciertas reglas y entra una amenorrea secundaria de una manera más o menos precoz, podemos encontrar por base, sin mucha investigación, casi un 11%. Por lo tanto, realmente sabemos que podemos saber a ciencia cierta qué cantidad de gente con esa amenorrea primaria y secundaria la tenemos. Realmente hay que investigar, pues, principalmente el gen, pues, cuál va a ser el cromosoma X, que tan filiado está a la mujer y tanta importancia tiene en ese desarrollo folicular. Y puede afectar de diferentes maneras, a la reparación, a la meiosis, por vías hormonales, vías inmunes, pero tenemos que tener presente que cuando tengamos una amenorrea primaria, la causa genética de cariotipo genética nos debe saltar rápidamente en nuestra mente. ¿Por qué? Porque las series realmente así nos lo dice, aunque son muy dispares. Si realmente buscamos anomalías cromosómicas, cogemos esta revisión realizada por King y buscamos en el 2015 diferentes países, buscamos los puntos donde hay insuficiencia ovárica prematura, pues es verdad que las series varían desde la población chilena un 32% hasta la población china, donde hay un 12% de la insuficiencia ovárica prematura
de anomalías genéticas. Pensar que en un 30%, ya en el año 92, nos estaba diciendo Castillo, que había anomalías cromosómicas, alteraciones cromosómicas, teníamos que tenerlas todavía, creo que no le damos suficientemente toda la importancia que tienen. ¿Por qué no le damos a veces toda la importancia? Porque este algoritmo terapéutico del doctor Mendoza y demás trabajadores en el grupo publicado en Maturita, pues muchas veces cuando hacemos el algoritmo diagnóstico nos centramos en la pauta de la causa genética. Y rápidamente pensamos en dos cosas. A veces en una nada más, hay que ser honestos, en el cariotipo. Reconocer cuántas personas ante una insuficiencia ovárica prematura simplemente han pedido un cariotipo y se han olvidado de otras alteraciones, incluso esa premutación del gen FMR1, que tanto suena al X frágil, que lo sabemos, que lo tenemos ahí presente, pero no lo llegamos a identificar. Pero bueno, ante la duda, pues pido nada más que el cariotipo y la mando a reproducción, ¿no? A una paciente con una insuficiencia ovárica prematura. Y nos ha pasado. Entonces, nos centramos en estas dos. ¿Pero realmente merece la pena solo centrarnos en esas dos? Pues sí y no. Aquí vemos una lista de alteraciones genéticas, lo cual vamos a entrar un poquito más ahora en detalle. No hace falta mirar uno a uno cada uno de las letritas, que puede ser bastante farragoso. Simplemente quería marcar que, por ejemplo, una alteración como el Turner, la encontramos en un 4 o un 5%, y el síndrome de X frágil, que lo vamos a tratar, estamos hablando de entre un 3 a un 15%. Un 15% de las pacientes con fallo ovárico prematuro presenta insuficiencia ovárica prematura, tiene una premutación del gen del X frágil. Es importante esa cantidad, un 15% es una cantidad importante y se nos está pasando por alto. Evidentemente esas dos son de las más importantes y es por las que siempre nos retrotraemos a ese aspecto, pero tenemos mucho más. Por lo tanto, yo lo he intentado simplificar, como me gustaría entenderlo a mí. Cuando buscamos los bloques de causa genética, podríamos hacer un pequeño esquema de pensar, bueno, voy a pensar primero una anomalía cromosómica ligada al cromosoma X. O sea, realmente esas alteraciones de cromosomas, del número de cromosomas ligada al cromosoma X. Después voy a pensar en anomalías genéticas, yo no del número de cromosomas, sino de algún gen que se encuentra en el cromosoma X, que es otra causa muy importante. Y después voy a pensar otro tercer bloque, lo voy a tener presente, de alteraciones genéticas de genes que están localizados en el resto de cromosomas no sexuales, en alguno de los otros genes, ¿vale? Y podemos pensarlo siempre en ese orden que estamos viendo, ¿vale? Todos ellos no pueden ser causa genética, ¿vale? Y no lo quiero meter todo en el batiburrillo de los esquemas, porque no todos tienen la misma repercusión, no todos tienen la misma importancia, ni todos nos van a tener el mismo manejo clínico a la hora de pedir pruebas. Entonces quiero empezar primero siendo muy concreto, el número de anomalías cromosómicas del X, ese cromosoma X, cuántas anomalías en ese número. Estamos hablando principalmente pues, del síndrome de Turner. Todos conocemos el síndrome de Turner, cuando se puede diagnosticar, cuando hay una mutación, una deleción completa, puede haber translocaciones, inversiones, afecta una de cada 2000, y son mujeres que además tienen una carga de una atresia folicular acelerada, una pérdida importante de folículos, y a partir del tercer mes de vida fetal, pues tiene un 10% que consigue alcanzar la menarquia. O sea, realmente tiene una pérdida muy rápida y entra. Claro, cuando tenemos un Turner fenotípicamente claro, diagnosticado con todos los cuadros sindrómicos que conocemos, automáticamente los asociamos. El problema es que en los Turner también podemos encontrar que hay un mosaicismo, que hay una alteración, y esos mosaicismos parciales, pues en que puede ser hasta un 12, un 40%, pueden tener varias menstruaciones hasta varios años, hasta que se produzca ese fallo ovárico, esa insuficiencia ovárica. Entonces, bueno, pues es bueno saber que todo lo tenemos muy presente, que quizás el típico Turner ya está diagnosticado de antes, pero en una mujer en la que entra en los 25, 28 años precozmente en una insuficiencia ovárica prematura, pedir un cariotipo e intentar detectar ese mosaicismo podría ser de gran utilidad para orientarlo. Y igual que estamos hablando por pérdida de un cromosoma X, pues estamos hablando de trisomía X, un término, bueno, que ya en el año 59 Jacob nos hablaba de esa trisomía X, el término que se conoce, bueno, no sé si lo mejor hablarlo así como una supermujer, siempre conocemos algún sospecha de famosa que, bueno, algunas nos hablan de esa posible portadora de la trisomía X, pero realmente la prevalencia, que es baja, no nos hace relacionar lo suficiente con cómo se desarrolla la insuficiencia ovárica prematura. Podría estar bastante más influenciada y bastante menos diagnosticada esa trisomía X, porque realmente sabemos que solo se diagnostica en el 10% de los casos de esa trisomía X. Entonces yo creo que dentro de las causas cromosómicas, cuando tengamos, podemos pensar siempre en un cromosoma X de menos, un cromosoma X de más, y buscar en ese cariotipo, ¿vale? Cuando tengamos el cariotipo, orientarlo. Y pasamos al siguiente escalón. Hemos hablado de los números de cromosomas y hablamos de la anomalía genética ahora,
pero las que están ligadas al cromosoma solo X, porque el cromosoma es más específico en el desarrollo de la carga, de esa carga de folículos que tiene. Podemos hablar de la herencia dominante ligada al cromosoma X. Aquí tenemos puesto unos esquemas, porque siempre no hace falta hacer los algoritmos, ¿no? Si la mujer es portadora, si el hombre, si tiene los dos genes normales, si la mujer tiene un gen normal o no, y se hacen las combinaciones. Yo siempre digo que el cromosoma Y es un cromosoma, como se llegó a decir, el Y, basura, entonces tiene poca, pero hay que tener muy presente la alteración ligada al cromosoma X, porque bueno, puede ser que de descendencia varón tenga una grave repercusión, esté más compensada en la mujer, pero en el varón tenga una grave repercusión. Por eso sería bueno también identificarlo, tanto por la transferencia en el varón, como por la repercusión que va a tener en el pronóstico reproductivo de la mujer. Genes candidatos para la insuficiencia ovárica prematura ligado al cromosoma X. Tenemos varios. Evidentemente ya empezamos con las siglas, empezamos un poquito ya a descolocarnos, pero bueno, voy a intentar centrar la atención, como siempre, de momento casi exclusivamente en el síndrome de X frágil. Muchas veces hablamos del síndrome de X frágil, aparecen todos, a todos nos suena, y pensamos realmente ¿qué es lo que será? Realmente pensamos en un cromosoma X muy débil, muy alterado, pero ni mucho menos dista que ese síndrome de alteración mental del síndrome no es un cromosoma X con tanta alteración como podríamos pensar. Hay más, ¿vale? Nos vamos a centrar en el síndrome de X frágil, porque el síndrome de X frágil hablamos realmente de una permutación en ese gen 1 del retraso mental del X frágil, que se presenta, como hemos dicho, en 1 de cada 4.000 hombres y en mujeres 1 de cada 800. Es verdad, cuando se transmite al hombre, pues cuando tenga ese número de repeticiones, estamos hablando de ese trinucleótido, es la clave de esto, fíjense, son un trinucleótido con lo pequeños que son citosina, guanina, en esta zona en concreto que estamos aquí localizando, que la vemos en el cromosoma, ¿vale? Que lo normal es que tenga entre 5 y 45 repeticiones. Estamos hablando de 5 o 45 repeticiones de un trinucleótido, una cosa minúscula. Pues realmente sabemos que cuando ese trinucleótido sobrepasa las 200 repeticiones, nos encontramos el riesgo, sobre todo en el hombre, de ese retraso mental, autismo, esas complicaciones de un síndrome X frágil. Realmente un gen con lo grande que es, un cromosoma con lo grande que es, tener esta alteración en el número de nucleótidos, pues nos va a provocar un cuadro sindrómico tan grave. ¿Pero qué pasa en la mujer? Pues realmente en la mujer, esa zona normal de 5 a 44 repeticiones, cuando nos encontramos entre 45 y 55, pues hay una zona gris que no hay claro, pero entre 55 y 200 repeticiones, que son un número que para lo que es el tamaño es poco, eso explicaría en las mujeres que hasta un 25% de las mujeres que tienen ese aumentado el número de mutaciones, se llama una premutación, y aumenta un riesgo hasta un 25% de insuficiencia ovárica prematura. O sea, es tan fácil como saber que tengan más repeticiones de ese trinucleótido, entramos en un rango de premutación y tenga una insuficiencia ovárica prematura, pues con una posibilidad de 1 de cada 4, que no es poco. Entonces, en familias donde hay un antecedente de discapacidad mental grave, la descendencia masculina, con mujeres afectas de este cuadro de insuficiencia o antecedentes de menopausia precoz, deberíamos hacer el despistaje, que ahora lo vamos a comentar un poquito más detenidamente, pero bueno, es simplemente saber que el síndrome X frágil lo que significa. Y la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia ya propuso claramente que se recomienda que las pacientes con FSH elevada sin causa conocida antes de los 40 años solicitar el despistaje de este FMR1 para valoración y aconsejo familiar. Y así limitar también la transmisión, como he dicho, en futuras generaciones, ¿vale? Aproximadamente un 14% de las pacientes, en este caso de agregación familiar, tiene esta mutación, que no es poca cosa. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener muy claro ante un hallazgo de una agregación familiar, pues, cómo es que podemos solicitar un cariotipo y qué tenemos que buscar, dónde nos vamos a fijar, y por supuesto ya pedir directamente esta mutación FMR1 del síndrome X frágil. Y ya empezamos a entrar en unos campos que se nos suena un poquito menos, ¿no? Ya, si alguno de los presentes conoce el gen BMP15, es para lavarlo, si le suena por lo menos, Bone Morphogenetic Protein 15 Gen, o sea que realmente está la nomenclatura. Yo lo conocía porque, bueno, hace ya, desde que tuve la suerte de presentar una tesis, que si quieren se la paso, tiene que ser un tema de lectura muy ameno por la noche, estudio de la ruta estrogénica y su relación con la osteoporosis de cadera en mujeres posmenopáusicas, pues ya lo trabajé en ese momento, hice un estudio genético, yo creo que en parte me ha requerido esta charla por haber hecho en su momento esta tesis genética, y sí es verdad que a mi sorpresa siempre me he acordado de que este gen lo estaba yo relacionando con la osteoporosis.
no lo vinculé únicamente, quizás fue varios multilocos, una combinación de ellos, pero ello está el BMP15. Y lo encontramos también porque es un gen muy importante, que ya Di Pasquale lo publicó en 2 hermanas afectas de amenorrea primaria, y nos encontramos un gen muy específico localizado, sí, insisto, el BMP15 sigue localizado en el cromosoma X y que es muy importante en la regulación del reclutamiento de los folículos primordiales. Y su alteración pues, provoca una pérdida, lo que la mayoría suele provocar es una pérdida acelerada de los folículos, o sea, estamos perdiendo los folículos buenos muy aceleradamente en la alteración de este gen que cambia la proteína que puede provocar. Por lo tanto, también merece la pena tenerlo en cuenta. Merece la pena que nos suene este gen, insisto, vinculado al cromosoma X. Ahora pongo una tabla en la que evidentemente ahora podría decir, bueno, esto hay que estudiárselo porque en alguno de los puntos va a estar la pregunta del examen, ni mucho menos era mi intención. Simplemente quería, pues, realmente que el gen BMP15 hay muchos estudios con diferentes números de casos y controles que lo relacionan, pues, en esta revisión sistemática, pues como hay, con uno de los candidatos a la insuficiencia ovárica prematura. Y no nos suena tanto porque son muchos, hay que seleccionarlos y nos teníamos que saturar de genes, ¿vale? Ahora paso a las alteraciones genéticas autosómicas. O sea, estamos buscando genes que se encuentran localizados en cualquier otro cromosoma que no es el X, ¿vale? Y aquí ya nos perdemos. Este sería el mapeo, esta es una propuesta, un esquema donde cada puntito reconocería, y hay más todavía, los genes donde se puede localizar un gen responsable, una alteración de esa insuficiencia ovárica prematura. O sea, una auténtica locura rastrearlos todos, conocérselos y casi que imposible que nos suenen. Simplemente este esquema lo he puesto por encima para que vean, cada puntito rojo es una posible localización de eso. Y tablas y tablas. Esta es una tabla abreviada. Aquí solo quería presentar algunos de los que más nos pueden sonar. Pueden verlo, no voy a entrar en detalle porque son muchos genes que están relacionados y sería aburrido empezar a contar cada gen cómo está relacionado. Podría estar toda la noche. Yo sé que hay gente que estaría deseando que lo hiciera, pero simplemente pues, está la tabla y quiero que lo conozcan, ¿no? Ahora, en este tercer apartado que estamos viendo de genes en cromosomas autosómicos, que no son los típicos del cromosoma X, como hemos dicho, el FMR1 o el BMP15, que más nos sonaría, esta frase de arriba la puso la doctora Iglesias, que habría que pedir en un estudio genético. Pues hay que ponerlo claro. Lo que está demostrado ahora mismo es cariotipo, el cromosoma X, cuando estamos hablando de ese X frágil, y los test de mutación autosómicos no de rutina puso ella. Y me parece muy correcto, vamos, me ratifico lo que dijo, pero he cogido varios segmentos de artículos donde siempre, bueno, hay una revisión sistemática, he puesto alguna bibliografía al final, donde los autores, pues bueno, hacen una revisión, tengo que reconocer un tanto tediosa, para que no es genetista, de artículos, de influencia, cómo cambia cada uno. Pero bueno, me he entretenido en buscar las conclusiones y casi todos concluyen que en algunos de las localizaciones autosómicas, pues bueno, estos que están en rojo, que a lo mejor pues, va a sonar el BMP15, el GDF9, que está localizado en el cromosoma 5 y tiene un mecanismo de regulación similar a lo que pasa con el BMP15, Figla, Novox, podríamos sonarlos Fox, L2, Novox igualmente. Entonces, estos que están en rojo puestos los he señalado porque podrían ser los que más se repiten. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer si queremos ya mostrarnos todavía un poquito más avanzados en la genética y ya ser unos conocedores de este tema? Pues a la inversa. Lo que sí estaría indicado es que si nos encontramos con algún síndrome, algún signo, algún rasgo fenotípico sospechoso, recurrir a esta tabla que, ni la voy a preguntar, ni creo que nadie se la quiera mirar detenidamente, pero bueno, por ejemplo, si tuviéramos ante un cuadro de blefarofimosis con esos epicanto inversus, pues podemos pensar en sí pedir una raíz y buscar Fox L2, ¿vale? Esa sería la lógica, no tenés que tomarlo, pero sí una agregación. Igualmente, bueno, en ocasiones por una baja presencia de folículos antrales, ese receptor de la FSH, ese gen codificador, podríamos pedirlo también, que es bastante conocido sobre todo en el ámbito de la reproducción, o por ejemplo, ante una galactosemia, podemos buscar también ese gen responsable. Entonces, simplemente saber que lo que tenemos que pedir de entrada lo tenemos que tener muy claro y saber interpretarlo y asesorar. Y después en los cromosomas autosómicos, esos genes, que son muchísimos, bueno, pues si alguna vez tenemos algún caso y llama la atención algún cuadro de estructura baja, agredir alguna malformación cardíaca, pensamos que podemos ir pidiendo ciertos genes para buscar la causa.
Y ya, bueno, simplemente como última pincelada en los cuadros complejos, pues, bueno, esto normalmente no nos suele preocupar o despistaje porque estamos hablando de síndromes hereditarios raros que ya están diagnosticados y cuando aparezca un síndrome de Perrau, pues bueno, con esas alteraciones auditivo-cognitivas que pueden aparecer o visuales, pues ya sabemos que, bueno, que puede haber también una tendencia a la insuficiencia ovárica prematura. Pero como son cuadros sindrómicos más complejos, como el de ataxia telangiectasia, seguramente no se nos pase por alto el asesoramiento o pensar en una insuficiencia ovárica prematura, ¿vale? Y ya, bueno, quería poner esta diapositiva, tampoco es de, creo que de estudio obligatorio, pero me parece, está la referencia está al final la bibliografía de Yatsenko. Si alguien se dedica a la reproducción, me parece una obra magnífica, donde analiza cada uno de los genes, lo ubica en el periodo de la vida de la mujer y cómo, a qué afecta qué tipo de folículos. O sea, la folícula antral, los folículos primarios y la mutación. Me parece un trabajo de chino, ir localizando uno a uno la localización de cada gen y su posición, pero además me parece un trabajo bastante bueno. Y ahora, bueno, hay que tener presente el asesoramiento genético en el tratamiento de lo que se le da a los pacientes. Realmente estamos investigando y nos hemos dado cuenta de que tenemos una alteración genética, una alteración cromosómica, y vamos a saber interpretar, vamos a ver lo que decir, o cuando lo recibamos nosotros vamos a mandarlo al genetista. Pues ya tenemos claro los tres grandes bloques, sabemos cuál tenemos que tener claro y cuál podríamos investigar con alguna de las diapositivas que ya se van a quedar aquí de por vida. Pero bueno, está Panay, que en otra publicación, ¿no?, la que anunció la doctora Iglesias, que también la recomiendo esa revisión, pues se habla de que la estimación secuencial de la hormona antimulleriana combinada con enfoques genéticos modernos puede proporcionar un valor predictivo útil en el futuro. O sea, realmente estamos hablando de una combinación de genes que podríamos hacer ciertos kits o seleccionar un poquito más cuando sepamos más, y al combinarlo con la hormona antimulleriana hacer un buen asesoramiento futuro. Realmente insisto en el concepto que Panay ya lo pone muy claro en una publicación de 2021, donde seguramente si seguimos investigando, ese 30% de idiopático quedará obsoleto y automáticamente pasará a tener clara la etiología, que también para nuestros pacientes sería útil saber realmente cuál es su causa, ¿no? La causa idiopática, realmente, por no decir no tengo ni idea. Por eso, cuando tengamos ahora mismo en este algoritmo diagnóstico, que lo vuelvo a poner, me parece magnífico, vamos a tener una sospecha de causa genética, vamos a pedir ya nuestro cariotipo, que es lo que tenemos ahora mismo demostrado con evidencia, y es lo que nos dice la mayoría de las guías de práctica clínica. Y vamos a pedir esa permutación del GFMR1, que ya sabemos interpretarlo, sabemos lo que significa en la mujer y lo que puede significar en el varón. Pero es muy importante que cuando veamos el estudio de causa genética, no se nos olvide además hacer una adecuada historia familiar. Casi nadie pregunta, bueno, si ha tenido algún antecedente de la madre de fallo de menopausia, alguna enfermedad familiar o algún tipo de retraso intelectual que nos pueda orientar si tenemos que pedir algún gen, si queremos realmente, bueno, ser conocedores de lo que nos estamos enfrentando y orientar a esa paciente un poquito más de simplemente poner luego el tratamiento. Y esta guía, que es la guía de práctica clínica de la R, de la Sociedad Europea de Reproducción, que me parece además bastante buena, sobre todo por los grados, las recomendaciones, aunque con un grado de evidencia bastante bajo. Por ejemplo, las recomendaciones, pues bueno, que el análisis de los cromosomas en las mujeres que no tienen una causa no iatrogénica de insuficiencia ovárica prematura, pero fíjense que tiene un grado de recomendación C. Es lo que tenemos, pero como ya lo hace con un grado de recomendación C. Y respecto al síndrome X frágil, pues lo mismo, esa permutación de X frágil en las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, con un grado de recomendación B, que ya sea mucho más seria, pues debemos tenerlo. Y ojo, me parece magnífico, que es una opinión del grupo de expertos, las implicaciones del síndrome de X frágil de pedir esa mutación, deberíamos de discutirlas con ellas antes de solicitarlo el informe, ¿no? Igual que con los BRCA, cuando se los pidamos hay que pedir un consentimiento, asesorar a la mujer si se lo quiere realizar las mujeres la mayoría. Igualmente habría que saber lo que significa, lo que va a tener, porque ahora detectamos que tenemos una permutación con 180 repeticiones, como he dicho antes, el número de repeticiones no se relaciona directamente en ese rango de 55 a 200 con mayor o menos gravedad, pero sabemos que tiene una posibilidad de un 25% de tener insuficiencia ovárica prematura. ¿Qué haríamos? ¿Qué le asesoramos? ¿Esa mujer va a tener que tener ese seguimiento? Igualmente, nos pediríamos nosotros, ante la sospecha, esta mutación de X frágil, si lo sospecháramos por un antecedente familiar de insuficiencia ovárica prematura,
actuaríamos en consecuencia al tener esa mutación. Esas son las cosas que deberíamos de plantearnos nosotros, a lo mejor al inicio, y a nuestros pacientes. Y por último, que es lo que hemos hablado, que también la opinión del grupo de expertos, ¿no? Que los test indicados en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, buscar específica mutación en función de los síntomas. Esos genes autosómicos, en función de los síntomas, pues buscaríamos la mutación. Y pasamos al último terreno de la genética y la epigenética en la insuficiencia ovárica prematura, donde el concepto ya pues, entramos a algo un poquito más dificultoso, estamos menos familiarizados. Realmente la epigenética, como he dicho al principio, no significa que haya una mutación en la alteración del ADN, ¿no? Estamos hablando de que como esos carcinógenos, el ejercicio, el estrés, dieta, tabaco, una inflamación, todo ello activa de manera el gen, y en esa histona, ese material genético se transcribe de una manera diferente. Es un concepto bastante más complejo, más denso, que nos asusta, porque realmente pensamos que tenemos un gen que va a expresar X siempre, pero puede expresar otra cosa en función de lo que nos rodee, y que realmente todavía se hace más difícil el manejo. Por lo tanto, bueno, aquí a nivel de estudios humanos sería todavía un poquito complicado tener claro o delimitar si ya a nivel genético cómo sería la epigenética, pero podemos encontrar estudios interesantes en el 2019 como la clordicona, que es un insecticida que se utilizó en zonas de Asia para en los cultivos de banana, cómo puede influir en la genética. Esa epigenética puede modificar la expresión de genes ya a nivel embrionario y expresar ciertas proteínas y ciertas no. No están provocando, como se ha visto, una mutación genética, sino que está provocando es una disregulación, un cambio en la expresión de ciertas proteínas, y que se ha visto que con el tiempo, esos, bueno, eran animales, ratones en este caso, en el estudio, donde pues, había en el grupo control que no estaba expuesta a ese insecticida un grupo de folículos primordiales más elevado, de folículos primarios, y después pues, se perdía eso. En el grupo de la insecticida tenían menos folículos primordiales y primarios, y después se aceleraba esa atresia, todo lo que está relacionado con esa pérdida folicular, esa pérdida ovárica tan rápida. Y también podemos ver en esta misma línea, en 2013 ya teníamos por este estudio en el que, bueno, con los bifenoles, el bifenol A, que donde la exposición a plásticos, no solo ya en modelos animales de experimentación, no influye solo en el ambiente reproductivo del expuesto, sino además en generaciones posteriores. Y así podemos ver cómo la pérdida de folículos primordiales, F1, el artículo igualmente lo podemos pasar y podríamos discutirlo, es bastante farragoso, pero resumiendo, porque además trata de diferentes temas, pero como la primera generación en el grupo control, si está expuesta a plásticos, F1 expuesta a plásticos, o la primera generación expuesta a plásticos de dosis baja. Vemos como la tercera generación igualmente se repite, hay una pérdida acelerada grandísima de los grupos de ratones, de los expuestos a estos tipos de plásticos disruptores, pero no por alteraciones cromosómicas ni genéticas, sino por esos cambios epigenéticos que están. Por lo tanto, tenemos que plantearnos si realmente todo el ambiente que nos rodea y ciertas exposiciones nos están provocando pues, una tendencia a una insuficiencia ovárica prematura más severa. Este último paper, que además lo presento en 2018, en el que, bueno, lo traduzco literalmente y lo he puesto entre sus conclusiones, donde, bueno, la exposición transgeneracional a ciertos tóxicos en el ambiente puede alterar la disregulación ovárica, pero no habla solo a nivel de la exposición inicial del paciente, sino que en generaciones siguientes podría influir bastante en la etiología de patología ovárica. Por lo tanto, tenemos que pensar que no es el daño en sí en el genoma, sino cómo se va a modificar ahora y en el futuro a través de la epigenética la exposición. Acabando, porque como he insistido, no quería alargarlo y hacerlo porque creo que es un material muy denso. Esta es la referencia biográfica, he puesto solo 6, por hacer un poquito más práctica. Hay artículos que estoy a disposición de cualquiera de los participantes para pasar algún artículo que tuviera mucho interés. Como último, pues quería participar porque, bueno, nos vemos el sábado 23 de octubre. No sé si hoy hemos dejado tiempo a las cuestiones, a las dudas, que normalmente no lo he planteado,
pero si hubiera alguien se puede hacer ahora mismo. Lo que sí me gustaría hacer es intentar, ya que el tema no es de por sí da pie a un caso clínico específico, se puede hacer algo, aparte de presentar los 3 artículos que tengo pensado presentar para elegirlos. Me gustaría también, de verdad, que seguramente alguien del público tenga alguna experiencia con algún caso de insuficiencia ovárica donde ha detectado algo. Me da igual que sea, desde un Turner homosexismo, que parezca, bueno, tampoco es novedad. Pues cómo se presentó el caso, o un síndrome X frágil o alguna otra mutación, seguramente alguien conozca o le han contado algún caso. Entonces, me gustaría, bueno, que entre los participantes, ya sea a través de la plataforma o mi email, que está puesto jpresalorite@hotmail.com, me hicierais llegar algunos casos, describiendo brevemente o simplemente comentando el gen, para poder hacer yo un breve resumen o comentarlos los más comunes o el caso más raro que se haya presentado y hacerlo un poquito dinámico y contar la experiencia que hayan tenido en la consulta con cuadros genéticos poco frecuentes o muy frecuentes, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis colaborar, yo estaría encantado. Si veo que hay poca afluencia de casos porque no he conseguido atraer al público, pues, lo haremos, le daré otro enfoque con algún caso a nivel más práctico, más inventado por mí. Por último, agradecer nuevamente toda la atención que habéis prestado durante esta exposición, que me consta no es fácil, no es un poco árida, y siempre he tenido presente esta película del 97 con Ethan Hawke y Jude Law, muy joven, y Uma Thurman. No sé si, me imagino que algunos de los presentes la habrán visto, la tendrán presente, que es Gattaca, en el que la verdad que a mí me sorprendió en su momento pensar que toda la vida, la capacidad que puedas llegar a tener un puesto de trabajo o desarrollarte, va a depender de tu genoma. Realmente el genoma lo predecía todo, podía predecir tu calidad de vida, el puesto al que podías ascender. Recomiendo encarecidamente que vean la película, porque la verdad que Pasar del año 97 es una película muy visionaria y bueno, y también se podría relacionar en un futuro ¿cómo no? Con el estudio de la insuficiencia ovárica prematura. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Os deseo una buena tarde, noche, a descansar y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana con los casos que aportáis. Muchas gracias.